Que presentó que armó la producción. Vemos la presentación y arrancamos con el debate. El partido ultraderechista Agrupación Nacional de Marine Le Pen lograron más del 34% de votos, pero deberán esperar a la segunda vuelta el 7 de julio para saber si alcanzan la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Que las fuerzas de centro derecha del presidente Emmanuel Macron quedaron en tercer lugar por detrás de la izquierda. La democracia ha hablado y los franceses han puesto a la Agrupación Nacional y a sus aliados a la cabeza y prácticamente han aniquilado al bloque macronista. En primer lugar, como líder política, celebro una participación tan alta que da una fuerza particular al resultado de esta noche. Poco después de conocidas las estimaciones, el presidente Macron llamó a una alianza contra la extrema derecha en Francia. Las elecciones generales británicas dejan varias lecturas. El primer titular, por descontado, es fin de ciclo. Terminan los 14 años de gobiernos conservadores y vuelve el Partido Laborista al poder. Y lo hace con una mayoría más que holgada, más de 400 diputados de un total de 650 en la Cámara de los Comunes. Keir Starmer, un abogado de 61 años, se proyecta como el nuevo primer ministro. Bueno, ahí veíamos entonces el análisis la presentación que armaban desde la producción. Primera cuestión, lo mencionábamos en la editorial. Estás llevando vos. Perdón, soy mal. Primera cuestión que me parece que es importante resaltar. O preguntarse, ¿apresurado el llamado de Emmanuel Macron a las elecciones luego de haber perdido de manera aplastante en las europarlamentarias? Signos de pregunta. Lo mismo le pasó a Olaf Scholz, lo mismo pasó en distintos lugares de la Unión Europea. Distinto es el caso de Gran Bretaña, que de todas maneras Sunak llama a elecciones anticipadas. En ambos casos pierden, ganan los laboristas después de 14 años en Gran Bretaña. Laboristas que, debemos hacer el paréntesis, ya no tenían entre sus filas a Jeremy Corbyn, quien era un férreo opositor a la guerra en Ucrania. ¿Por qué? Porque internamente le hicieron la persecuta, la cama, como le queramos poner. Lo sacaron del juego electoral y los que quedaron dentro del Partido Laborista no son muy distintos tampoco a los conservadores. Por lo menos es mi apreciación. En Francia, hoy lo leía a Thierry Meyssan, el director del portal Red Voltaire, que en realidad lo que plantea es que en realidad los tres espacios que se pueden llegar a disputar la gran mayoría de los votos en Francia representan más o menos lo mismo, no están saliéndose del paraguas de lo que se viene haciendo como política en Francia y en Occidente en general. Eso incluye la guerra en Ucrania como punto de unión, si queremos ponerle. Sí, yo iba a acotar que me parece que hay algo, un paraguas que de pronto se abre y que aglutina a todos estos casos y que los veníamos abordando acá en Marcha de Gigantes. Digo, en principio porque más allá de que el gran título, sobre todo en relación a las elecciones en Francia, fue el avance de la ultraderecha, de vuelta como cuando fueron las elecciones europeas, el Frente Popular estuvo a 2 puntos porcentuales de Marine Le Pen. Eso quedó medio desdibujado, pero me parece que habla de una crisis en parte de la Europa que hoy conocemos, que eso está en evidencia y que me parece se termina quizás potenciando con la guerra en Ucrania y este rechazo general de la población hacia esta Europa decadente que muy lejos, quedó esa Europa, era dorada, hoy muy condescendiente con los intereses de Estados Unidos y sin casi peso propio, más allá de ser Europa, ¿no? De que en los libros hablemos de Europa y de su rica historia y todo lo que podamos mencionar, pero bueno, parece que el único peso que tiene es, bueno,
que se llaman Europa, y creo que hay algo de eso que se pone de manifiesto en esta elección. Por eso digo, en Inglaterra, o en el Reino Unido, mejor dicho, gana el Partido Laborista, pero también crece mucho la ultraderecha. Digo, son en realidad, me parece, lo que se termina mostrando es, bueno, una cuestión que es muy concreta y que tiene que ver con esta Europa así como está, no la queremos, no nos sirve, y bueno, a partir de ahí se abren un montón de oportunidades o de alternativas de votar otra cosa. Por lo menos, digo, sobre todo en el Reino Unido, los laboristas llegan con un discurso muy del cambio. Lo que lo hemos visto, digo, la palabra cambio la hemos visto en boca de un montón de alternativas políticas distintas, de Macri, por ejemplo. No siempre es positivo ese cambio, pero sí está claro que la gente quiere el cambio, ¿no? Y que eso es lo que vota en esta elección, y que eso me parece que queda muy arriba de la mesa. Sí, me parece que también en esta línea da cuenta de que quizás la ancha avenida del medio, creo que lo viene dando cuenta varios elecciones últimamente, no vendría a ser la alternativa a la decadencia occidental que se está atravesando, y que me parece interesante esto también para entender la situación que atraviesan tanto principalmente Francia, pero también Inglaterra con respecto al deterioro en la vida cotidiana de las personas. Cuando decimos que, por ejemplo, los franceses están hartos, digamos, de la guerra con Ucrania, no lo decimos en términos de ideológicamente están en contra de que se apoye, sino porque concretamente les sale más caro vivir. No tienen, es lo mismo que cuando fue el bloqueo a Rusia, ¿no? Todo eso que pasa por detrás, con la energía, con los aumentos, con la escasez y demás, eso es lo que afecta a la cotidianidad. No tiene que ver con una cuestión ideológica, y es lo que venimos viendo que deteriora la calidad cotidiana de vida, y que después el que propone una alternativa a mejorar esas condiciones es el que viene recolectando más los votos, digamos. Como que tampoco está teniendo, me parece a mí, tanta ciencia la forma en la que algunos están recolectando votos para ganar las elecciones, y en este caso la derecha, que es la que mejor está sabiendo leer la ultraderecha, las demandas de la época, y a la vez una derecha que le fue allanando el camino. Lo venimos viendo también en otros países, le fue allanando el camino, y ahora, digamos, Macron le sale el tiro por la culata, y como si fuera inesperado que haya crecido tanto reagrupamiento nacional, cuando se viene dando todo un proceso de naturalización de las discusiones que plantea la ultraderecha. Digo, por ejemplo, en el caso de la migración, ¿no? Digo, de golpe hay un discurso naturalizado de, bueno, la identidad nacional de los británicos, la identidad nacional de los franceses en contra de, bueno, no solo la inmigración, la migración africana y demás, sino concretamente, por ejemplo, el enemigo musulmán, ¿no? Islámico. Eso en Francia se viene dando hace mucho, y esa normalización de un discurso que antes proponía solo la ultraderecha te va comiendo por derecha, y en un momento vos no sos una alternativa. Por eso también Macron sale tercero, porque alternativa a qué, sí, por derecha ya tenés a alguien que expresa radicalmente lo que vos no te animás a terminar de decir. Y por izquierda, bueno, se agruparon, no lo esperaban, y se agrupó a la izquierda. Y bueno, le terminó saliendo más que mal, digamos, a Macron, que aparte después no tienen tampoco mucha salida, digo, ya está, tipo, Macron ya está, digamos, como, claro. No le queda mucho después de esto, lo mismo en relación a si era anticipada, vos hacías la pregunta de si había sido anticipada la decisión de Macron. Era inevitable. Yo creo que, claro, que le iba a pasar, si llamaba ahora, si llamaba en 2... No sé, parecía un escenario difícil de revertir. Yo me tomé la licencia de parafrasearlo a Meyssan, en realidad, porque precisamente Thierry Meyssan lo que dice es: no fue anticipado, sino que la lectura política de los inversionistas y acreedores de Macron, o sea, quienes financian a Macron y quienes toman las decisiones, entendieron que Macron ya es una figura que está deslegitimada dentro de la política francesa, y que están preparando a quién va a ser su candidato para reemplazar a Macron. Y que sea el discurso de Le Pen o sea el discurso de algún otro, le va a servir más o menos igual, porque precisamente, bueno, esto es lo que teoriza Meyssan, ninguno de los tres partidos, ni siquiera el de Mélenchon con la Francia insumisa, cambiaría rotundamente el paraguas o la lógica de cómo se viene gobernando Francia.
con esta lógica de ser un vasallo de los norteamericanos, de apostar por la guerra. Si bien Mélenchon y Le Pen ambos manifestaron estar en contra de la guerra en Ucrania. Y acá me parece que es clave esto que decía Delphi, que es no solamente por una cuestión de costo de vida, sino también porque el ser humano per se no quiere la guerra, porque por una cuestión lógica, en el conflicto vos lo que ves o lo que se observa es que gente que se muere, no, y que incluso más allá del deterioro de las condiciones de vida, también hay una cuestión ideológica que tiene que ver con las consecuencias que ha traído, por ejemplo, la rotura de relaciones comerciales con Rusia, en algunos casos, el desabastecimiento del gas y un montón de otras cuestiones que han traído una crisis hacia lo interno que también termina teniendo su impacto en el deterioro de las condiciones de vida. Llega un momento que la narrativa mediática que construís o narrativa política que construís deja de tener efecto, porque las condiciones materiales de vida te demuestran lo contrario de lo que se dice en el relato. Algunos números que tira Meyssan, después les vamos a dejar la nota, ahora le paso la nota a los productores para que la compartan. Algunos datos que arroja Meyssan. A finales de 2023, la deuda pública francesa era de 3.101 millones de euros. Eso significa el 110,6% del PBI. O sea, al igual que Estados Unidos y que muchos otros países, Francia dentro de Europa es uno de los que más se ha endeudado. Y dentro de esto, una de las cosas que también, algunos de los puntos que también marca Meyssan es, primero, las Fuerzas Armadas no tienen la misma capacidad que tenían antaño. No podrían hoy enfrentarse a una posible guerra, por ejemplo, con Rusia. Y da el ejemplo de Nueva Caledonia y Mayotte, que son dos regiones, islas que son colonia francesa, donde se está viendo que la policía está sobrepasada, que no puede controlar el descontento social en esos lugares. Segundo, los tribunales franceses tardan años en pronunciarse respecto de crímenes. Las cárceles, según lo que dice Meyssan, están atestadas en Francia, excediendo en un 250% la capacidad que tienen las cárceles en Francia. Digo, no dista mucho de la realidad de cualquier país sudamericano, esta realidad que está describiendo Meyssan. Los hospitales no tienen el mismo tratamiento que tenían antaño, los fraudes, sobre todo en la seguridad social y en los impuestos, alcanza cifras récord, hecho que, según dice Meyssan, la venta de medicamentos, por ejemplo, llegó a ser tan grande, la venta ilegal de medicamentos en Francia, llegó a ser tan grande, se habla de 3.000 millones de euros, que incluso está considerado dentro del PBI cuánto medicamento se vende de manera ilegal. Eso está contabilizado dentro de los datos estadísticos del PBI francés. Digo, son muchos elementos que dan cuenta que la situación de deterioro de Francia, y estamos poniendo Francia como ejemplo, pero sirve para entender lo que pasa en Alemania, en Inglaterra, o en Gran Bretaña, en España, en Bélgica, en un montón de otros lugares. Quizá hay algunos países que tienen particularidades un poco mejores, pero no dejan de ser parecidas a esta realidad. Sí, de hecho, bueno, las promesas de campaña, y ya ahora asumido, por esto me parece un dato interesante, en Reino Unido, yéndonos a las otras elecciones, ya asumió Stramer como primer ministro. Tienen un sistema así, salís a la tarde, a la mañana, a la noche, ya está entrando el otro, ya se vio con el rey, chau. O sea que Sunak ya está, no lo vamos a ver probablemente nunca más, después de arruinar 14 años de conducción del conservadurismo. Seguirá siendo uno de los diputados, Sí, lo sé, no entraron tantos tampoco los Tories a la Cámara. Bueno, de ya los tienen Comunes. la mayoría absoluta quedaron muy cerca del hito conseguido por Tony Blair en 1997, que era de 418 escaños. 410 Incluso también sacaron. si no me falla. En Escocia, digo, que también, hace mucho partidos que particularmente nacen en Inglaterra no atraían al público y a la población escocesa particularmente, y el Partido Laborista gana también en Escocia. Creo que también es algo importante a tener en cuenta.
Sí, y también, porque ya creo que tenemos que ir cerrando, Sí. para otro dato más, me parece que esas dos cosas son importantes. Por un lado, en Reino Unido ya asumió, y por otro lado en Francia igual todavía falta una segunda vuelta, que es mañana, lo decía el informe, pero bueno, lo retomamos por las dudas. Mañana recién es la segunda vuelta, donde también ahí se va a ver si logran construir esas mayorías que necesitan allá para gobernar, en este caso Le Pen, no Le Pen porque no es ella la candidata, pero bueno, sí, Reagrupación Nacional, teniendo en cuenta que es re distinto el sistema francés al que conocemos nosotros. Tiene un sistema de que el que gana representa, digamos, a todo el distrito, digamos, es muy personal y poco representativo, que también es una crítica de los franceses a la poca representatividad, como está habiendo en muchos países, a la democracia burguesa liberal. También para que entendamos que son procesos que se vienen dando muy aparejados en el mundo. Con el agravante que el partido de Macron no se pronunció a favor de Francia insumisa o del nuevo Frente Popular, sino que dijeron, no, si hacemos una alianza con tiene que ser uno nuestro el que encabece. Bueno, hay que ver. Quedaste tercero, ¿quién sos? Bullrich. Bueno. Sí, hay que ver dónde al ministerio. No, iba a decir en relación a esto, y sobre todo porque este nuevo Frente Popular surge de la congregación de partidos que parecía tenían diferencias irreconciliables, de pronto ante la estrepitosa caída, porque estaban próximos a desaparecer prácticamente los partidos de izquierda en Francia. Dijeron, bueno, nos vamos a juntar y vamos a hacer este frente, pero habrá que ver cómo eso efectivamente puede llegar a funcionar en caso de ganar, en caso de que ese porcentaje de votos que sacó Macron vaya en esta segunda vuelta a ese nuevo Frente Popular. Habrá que ver qué sucede en las elecciones francesas y habrá que ver qué pasa en Alemania en septiembre, que son las elecciones que mencionábamos en la editorial, de 3 regiones importantes del país, casi es 2 tercios del país, 1 tercio del país, perdón, que está llamado a votar a principios y finales de septiembre. Escuchamos algo de música y continuamos con más en este programa número 18 de lo que va del año.